Bienvenidos a su programa, a Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es lunes 30 de junio, año 2025, y son las 10:33 en todo el territorio dominicano. 1 hora y media de información dedicada a la salud, porque justamente nuestro compromiso es que usted tenga una vida larga y saludable, que viva larga vida y saludable es nuestro propósito, y para lograr eso hay que tener información de calidad del más alto nivel. Hoy es lunes y los lunes los catedráticos, un programa dedicado, un programa de panel donde se recogen distintas opiniones respecto de un tema en particular, y nosotros llegamos cada día a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba FM, emisora matriz del grupo RCC Media para toda la región metropolitana, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, los Bajos de Jaina, San Cristóbal Baní, a Monte Plata. Para las 14 provincias del Cibao tenemos a Premium 101.1 y Salva León de Higüey, Atomayor, La Romana, El Ceibo, toda esa región hermosa, San Pedro de Macorís, está por Cool 106.9. Saludar a la gente de la pantalla chica, que es Telefuturo, Canal 23, una retransmisión al mediodía y a las 10 de la noche, de manera que usted nos ve en televisión por Telefuturo. 10 de la noche usted puede tener este contenido completo, y a las 12 del mediodía, una vez terminamos, pues de inmediato pues tenemos nuestra programación. Resumen a través de Telefuturo, sábado y domingo, de todo lo que hicimos durante la semana. Los cibernautas en cualquier lugar del planeta nos reciben a través de YouTube, y YouTube se escribe con Rumba FM. Usted escribe en YouTube Rumba FM y ahí estamos tanto en vivo como en diferido. La programación se guarda, de manera que estamos por aire, mar y tierra. Todas nuestras vías de comunicación al día de hoy son posibles. 809-682-9850, 809-682-9850 es la línea local acá en República Dominicana. Pero si usted está en Sarajevo, si usted está en Ucrania, si está en Nueva York, si está en Tahití, en cualquier lugar del planeta, lo puede hacer a través del 1833-380-0062. De manera que ahí son todos los medios, y un privilegio enorme para mí, a Mauri García, neurocirujano endovascular, poder estar con ustedes cada día en su programa Cátedra Médica. Saludar a Doña María, a Kelvin, a Isidro Labur, porque ellos hacen posible nuestro trabajo, nos ayudan, nos aporten. Todo su trabajo detrás de los micrófonos y de las cámaras redundan en beneficio de este programa. Buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Buenos días, pueblo dominicano. Lunes de catedráticos es la forma en la cual nosotros iniciamos esta semana laboral con temas que son de interés para la salud de la gente. Hoy vamos a estar hablando sobre pie diabético, las amputaciones que llegan como consecuencia, qué debemos hacer, en qué estamos fallando, cuáles son las complicaciones y lo que se debe tomar en cuenta en un paciente diabético para evitar llegar hasta allí. Todo eso lo vamos a estar compartiendo hoy de la mano de un panel de expertos en el área que más adelante pues iremos presentando. Así que les motivamos a ustedes a que estén pendientes a lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, sobre todo si en su familia usted tiene a alguien que es diabético. De esta forma usted puede pues reproducir lo que aprende en el día de hoy, compartirlo con ese familiar que es diabético, para que nosotros de alguna forma pues tengamos menos números con relación a esta complicación que presentan los pacientes diabéticos. Ya pues ha salido la información hace una semana aproximadamente del número de amputaciones que tenemos en República Dominicana, más de 7,000 al año por pie diabético. Así que entendemos que es una información importante de compartir, y que orientar a la gente y educarle al respecto es fundamental para poder evitar que se llegue hasta este extremo. Así mismo es. Y vamos a darle la bienvenida, Lisania, al panel que está integrado por un colorario de expertos en aspectos muy diversos: cirugía vascular periférica, cirugía general, ortopedia y podología, ¿no? Y médico especialista en diabetología y nutrición clínica. Son ellos el doctor Juan Vicente Méndez, a quien le damos la bienvenida
a este programa de Cátedra Médica y sobre todo al segmento del día de hoy de los catedráticos. Muy buenos días. Bueno, aquí estamos enfocando y una vez más a Liz y al equipo de ustedes que nos invitan a este importante programa para hacer saber a la población y educar a la población con relación al tema de pie diabético. Bueno. Esto es algo que debemos de, como país, como sociedad médica, tenemos que impactar en todos los renglones de la salud para poder disminuir estas cifras. Bien. Saludar a la doctora Carmen Espinal, quien es especialista en nutrición y en diabetología, ¿no? Así es. Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes para compartir sobre este importante tema que es el pie diabético. Para nosotros es un placer, Carmen, que estés con nosotros, dando un tiempo de calidad, porque hará que los médicos que se trasladan a cualquier programa a esta hora de la mañana, pues evidentemente que sacrifican una parte importante de la jornada. De la misma manera, saludamos a Andrés Rosario, quien es cirujano general y es pues fellow de segundo año de pie diabético en el Hospital Francisco Moscoso Puello, uno de los buques insignia de la lucha contra esta enfermedad. Buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para responder cualquier inconveniente, cualquier duda y nada, dando el apoyo también aquí al doctor Juan Vicente Méndez. Bueno, más adelante se incorporará Ezequiel Alfonseca, quien es ortopeda, traumatólogo y también pues dedica tiempo a la podología, de manera que el día de hoy vamos a estar hablando, tal como decía Liz, estaremos hablando del pie diabético, una respuesta que es necesario avanzar su respuesta, el pie diabético en la República Dominicana, nos urge detectarlo a tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque el pie diabético, a forma, digamos, de introducción por la parte que me corresponde, lo veo más que un problema clínico en particular, lo veo como un problema de tipo social. ¿Por qué? Bueno, porque genera una serie de necesidades de respuestas integrales. Fíjense que tenemos acá cirujano vascular, tenemos acá diabetólogo, tenemos acá podiatra, tenemos acá un amplio elenco de profesionales para tratar un órgano en particular, una parte de nuestro cuerpo, que es lo que nos sostiene. Y de hecho, al hablar de pie diabético, recuerdo una frase que hablaba, creo que una frase de un gran rey, Liz, creo que es una historia bíblica, llamado Sedequías, que era un rey con cuerpo de hierro, pero con pies de barro, con unos pies débiles. Y justamente en el pie diabético se convierte, y ustedes verán por los expertos, pues en un punto muy sensible de una enfermedad general que termina afectando a todo nuestro cuerpo. Hoy nos vamos a dedicar a hablar solamente del pie, pero sabemos que los efectos de la diabetes pues son de forma extensa, afecta la vasculatura, la microvasculatura, hacia los nervios, a todos los nervios de nuestro cuerpo, pues tienen que nutrirse a través de esos pequeños vasos, la llamada vasa nervorum, y termina entonces afectándolo, dañándolo. Pero este mal tiene un impacto social por su alta incidencia, por sus grandes discapacidades, por sus trastornos emocionales, tanto para quien lo padece como para la familia. O sea, que es un problema, y sobre todo esto que tú decías, Liz, de las altas incidencias. De manera que el día de hoy nosotros vamos a estar escuchando de nuestros invitados todo lo concerniente al pie diabético. Y para ustedes es importantísimo, amigos que nos siguen a través de Cátedra Médica, 809-682-9850, que usted tenga la posibilidad de interactuar con nosotros. Así que no dude en llamar, no dude en ponerse en contacto con nosotros, porque
la verdad es que queremos que usted le saque todo el provecho que sea posible. Así es. Bueno, y partiendo de una información justamente suministrada por el doctor Juan Vicente Méndez, quien es el jefe de servicio de cirugía vascular y endovascular del Hospital Francisco Moscoso Pollo de la unidad de pie diabético. Y esa información circuló en todos los medios nacionales, todos los periódicos nacionales, hablando del número de amputaciones que estamos teniendo en República Dominicana por la complicación de pie diabético. Y justamente esa es la información que nos hace desarrollar este panel para poder seguir creando esa conciencia y educando a la población al respecto. Y a mí me gustaría que pudiéramos, doctor Méndez, conceptualizar para este inicio, pie diabético, de qué estamos hablando, por qué esta complicación puede llegar hasta una amputación. Sí. Gracias, Lee, por la invitación de nuevo. Fíjate, el diabético es una catástrofe en salud, no es una epidemia. Y siempre que tenemos la oportunidad de denotar esto, para hablar de pie diabético tenemos que hablar de estadísticas y de concepto ABAT, que es el último concepto que se está utilizando. ¿Concepto? Desde el punto de vista ABAT. Yo lo voy a explicar ahora. En el país nosotros tenemos una gran realidad. Sin embargo, extrapolando todo esto, decimos, por ejemplo, a nivel mundial, tenemos unos 537 millones de pacientes diabéticos en el mundo, con una tasa de mortalidad asociada a pie diabético de 1 millón de personas muere al año por pie diabético en el mundo. 4 millones a nivel de pacientes asociados a diabetes. Y cada una de las variables que afecta a esta enfermedad sistémicamente, como me dice el doctor, tiene daño macro y microangiopático, que son los que denotan la parte de la ceguera, la parte de la nefropatía y de la enfermedad arterial periférica, que ahora mismo se llama enfermedad arterial crónica que amenaza la vida de la extremidad. Es el concepto actual desde el punto de vista de cirugía vascular. Extrapolando todo esto, decimos que tenemos 12.7% de la población dominicana diabético, con 13% de pacientes prediabéticos. O sea, de cada 100 dominicanos hay 12,5 que son diabéticos. Así es. Pero prediabéticos, 13%. 13. Ahí tendríamos más o menos 25, 25%. Sí. Si nos vamos a los datos de la IDF y del Consenso Nacional de Estadística, tenemos 10.888.449 específicamente datos del censo del 21, con datos de la IDF que corresponde a 12.7 de la población. Esto tenemos un total de pacientes diabéticos de 1.100.000 más o menos aproximadamente de pacientes diabéticos. Lo sepan o no lo sepan, ¿verdad? 322.000 pacientes diabéticos. Pero oye esto, que lo sepan o no lo sepan. Exacto, así porque si estadísticamente usted dice sí, que o sea, lo que resulta como una información de valor, es eso que usted está diciendo. O sea, sí, el 12,5% de nuestra población es diabético. Sí. ¿Lo sepa o no lo sepa? así es. 322.000 pacientes diabéticos que no saben que son diabéticos. Ay, mamá. Con una incidencia a nivel de la niñez de 460, 472 y una mortalidad asociada a diabetes de 7.000 y pico al año, con 12.000 y pico de úlceras complejas al año. Son datos que doy porque hemos estudiado el fenómeno y hemos puesto a nivel nacional e internacionalmente estas estadísticas. Nosotros no podemos seguir hablando de procesos de amputación como un logro en el proceso de aprendizaje o de tratamiento de pacientes con pie diabético. Todo el que maneja el concepto de cirugía vascular y de pie diabético sabe que el fracaso es la amputación, no Exacto. importa el tipo de amputación. Sin embargo, cuando hablamos de mortalidad asociada a pie diabético, hablamos de una entidad que son estadísticas de la IDF y de la ADA. Por ejemplo, usted amputa a un paciente diabético, al año de usted amputarlo, una amputación mayor, el 30% muere. A los 3 años el 50% y a los 5 años el 70%. Eso es como Por si eso, lo toma. entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ve que usted amputa a un paciente y usted regulariza esa normativa, esos datos de 6.000 y pico de amputaciones, que ya estamos en 7.000, yo creo que estamos cortos. Porque nosotros que bregamos con ese fenómeno día a día, que nos llegan los pacientes ya en estadio terminal, en fase terminal, en el sentido muchas veces que lo único que le podemos ofertar para salvarle la vida es una miserable amputación. Entonces tenemos que enfocarnos a una prevención primaria, secundaria o terciaria. La parte primaria no la podemos modificar porque, como sabemos, la diabetes es una enfermedad que tiene un componente genético. Sin embargo, la parte del secundarismo asociado a prevención sí tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos
estas amputaciones, el impacto que genera a nivel social es tan fuerte que las estadísticas nos dicen que prácticamente el cáncer de pulmón es que nos sobrepasa a un pie diabético. Cuando usted amputa a un paciente, usted está creando una situación en ese paciente de mortalidad asociada al concepto ABAT. ¿En qué consiste el concepto ABAT? Año de vida ajustado a discapacidad. Así se llama el concepto ABAT, que es un concepto epidemiológico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace una regla de años de vida ajustado a la discapacidad, tiene que ver la proyección, extrapolar eso, años de vida de capacidad que aumenta la mortalidad prematura del paciente diabético y los pacientes que tienen discapacidad permanente. Estos pacientes generalmente son pacientes con un grupo productivo, un paciente que es cabeza de familia. Y cuando usted amputa un paciente cabeza de familia, se va el hogar, como un buen dominicano dice, a pique, se va todo a pique. Y el paciente, lamentablemente, no se puede reinsertar de nuevo. Tiene una incapacidad permanente y entonces el paciente al final hace o una vasculopatía periférica con amenaza de la extremidad, o el paciente entra en falla renal como caso importante, o que el paciente lamentablemente haga una cardiopatía isquémica tipo infarto agudo del miocardio. Entonces, cuando se dice que se amputan esa cantidad de pacientes y nosotros en el hospital, antes de la implementación del PAIPO, el programa avanzado para inmunización de los pacientes diabéticos a través del factor de crecimiento epidérmico, nosotros que fuimos recién informados aquí, veíamos que hacíamos 12, 14 amputaciones mensuales en esa época. Hemos disminuido a través de una estrategia de trabajo, hemos hecho un protocolo nacional de manejo de pie diabético y por eso le digo por este medio importantísimo que se crearon unas unidades, se están construyendo 10 unidades de pie diabético a nivel nacional. Si no se habla el mismo idioma, si no tratamos el paciente en conjunto, si no protocolizamos los manejos actuales de manejo de pie diabético, las cifras nos van a seguir dando en la cara. Por lo tanto, nosotros como hospital docente, que tenemos residencia con grado de maestría en pacientes con cirujano de pie diabético y también en los cirujanos vasculares, en los cuales los formamos, ambos departamentos tienen que trabajar al unísono obligatoriamente. ¿Por qué? Porque pie diabético es vasculopatía. Es una enfermedad de las arterias. De las arterias. Hay carcinosis mesenquimal en todas las arterias. Y nosotros hemos hecho, a través de la estrategia de trabajo, el tamizaje, el screening de los pacientes cuando nos llegan al hospital, hacemos cuanto antes, intervenimos el paciente, hacemos lo que se llama el full attack, el paciente diabético, entrándole inmediatamente a hacer los procedimientos que hay que hacerle. Y junto con el departamento de vascular hacemos lo más pronto posible, una vez que le hagamos el duple, que tenemos una isquemia determinada, crítica o no, entonces hacemos el procedimiento de angioplastía. Si ese paciente está negativo desde el punto de vista de infección y el paciente tiene condiciones que le permitan hacer una intervención endovascular, entonces nosotros hacemos la angioplastía, hacemos la colocación de los stents. Lamentablemente tenemos el equipo, el brazo en C, pero no hemos podido instalarlo por situaciones que no valen la pena mencionar. Sin embargo, nosotros como formadores de residencia, en este caso yo coordino las dos especialidades, cirugía vascular y pie diabético, nosotros tenemos que tratar, y le digo a través de los directores de los hospitales que nos hemos puesto en comunicación, de que nosotros, el protocolo de manejo fue hecho por nosotros, por el Hospital Mocoso Puello. Yo digo nosotros como conjunto, o sea, todos los especialistas de cirugía vascular, los nutriólogos, los cirujanos de pie diabético, los MA de ambos departamentos, hicimos el protocolo. Queremos hacer las guías de nuevo para que esas guías sirvan para otros hospitales, porque si no miramos el pie del punto de vista integral, que se ha manejado, como bien ustedes hicieron la convocatoria para la reunión de hoy, no solamente por podiatras y podólogos, internistas, infectólogos, cirujanos vasculares, nutricionistas, ortopedistas, psiquiatras, cardiólogos, nefrólogos, diabetólogos. Un manejo integral. Eso es un manejo integral. Si no se hace de esa manera, entonces cada quien va a hacer, sencillamente ve un pie diabético, inmediatamente un pie diabético, no importa su estadiaje, es un pie que se ve mal, que huele mal. Sin embargo, que está mal, entonces el paciente le dicen, bueno, hay que amputar. Ya. Y por eso el paciente diabético le teme más a una amputación que algo que voy a decir que es muy fuerte. Le teme más a una amputación que a la misma muerte del paciente. Y le tiene más miedo a la amputación que a un daño renal, que a un daño o la ceguera. Es decir,
que cuando usted ve las estadísticas de diferentes enfermedades, como el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas, el cáncer de mama, el cáncer, esto como enfermedad terminal, aumentando en cada uno de los renglones de las estadísticas que nos da la OMS. Diabetes mellitus sigue aumentando por encima del 35% y las enfermedades crónicas no transmisibles están aumentando, sin embargo, no llegan a lo que es diabetes. Entonces, el gran problema mundial es la diabetes, porque si proyectamos al 2045, vamos a tener casi 800 millones en el mundo de pacientes diabéticos. Tenemos 537 hasta el día de hoy, sí, según datos de la IF. Pero eso tiene que estar mucho más arriba de ahí. Su registro en todo el mundo es galopante. Claro. Vamos a ver la versión después de esa introducción que ha hecho el doctor Méndez, el doctor Juan Francisco Méndez. Juan Vicente Méndez, perdón. Vamos a ver la opinión de la parte clínica, vamos a ver qué nos dice la doctora Espinal, Carmen Espinal. El concepto que maneja sobre pie diabético, ¿verdad? Desde tu perspectiva clínica, y cómo entonces ese efecto, esa consecuencia que nos acaba de describir magistralmente, tú lo enfocas como la causa, ¿no? Porque el problema es la diabetes. Entonces, ¿cómo esta condición de pie diabético, cómo llega a desarrollarse? Porque es aquí donde pienso yo que estamos fallando en ese control, tal como acaba de apuntalar el maestro Juan Vicente Méndez. Buenos días nuevamente. El pie diabético es una complicación crónica de la diabetes, de una hiperglucemia no controlada durante muchos años, que me lleva a una neuropatía, que me lleva a una alteración vascular y el paciente cae en un daño en el pie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Controlar la hiperglucemia, controlar la diabetes. Los pacientes, la mayoría, como bien dijo el doctor, hay 13% de la población que es diabética conocida, que sabe que son diabéticos. Hay un porcentaje bastante alto que no lo sabe o que simplemente no lo acepta. Usted está sufriendo del azúcar, como bien se dice, y dicen, no, yo estoy bien, yo me siento bien. Y debutan con un pie diabético. Se conocen que son diabéticos con un pie diabético cuando llega con una ulceración, con una infección, que ni siquiera se dan cuenta, porque ya hay un daño en los nervios que no notan que tuvieron una lesión, que el mismo familiar que vive con él le dice, ¿tú tienes un hoyito en el pie? Leticia, ¿y eso aparece de la noche a la mañana? No. Llegar a una neuropatía toma años de descontrol metabólico, de una hiperglucemia crónica. De un descuido para que la población simple y llana no se entienda. Años de tener el azúcar alta todo el tiempo, todo el día. Toma años, 10, 15 años. Y eso ocurre, doctora, porque no presentan los pacientes síntomas que les puedan llamar la atención para poder identificar esa diabetes. ¿Duele el tener diabetes? La complicación. Al principio, el paciente se siente cansado, se siente con dolor muscular, le duele la cabeza, se siente mareado. Muchos lo notan como unos síntomas simples, como que esta es mi vida normal, no me pasa nada. Y algunos simplemente... O sea, pero no orienta a la población común el hecho de que tengas esas manifestaciones de que eso puede ser diabetes. O sea, es silenciosa la manera de comportarse, ¿no? Hay un porcentaje de la población que no sabe, ahora se está tratando de concienciar un poco más de que esos síntomas no son normales, pero hay un porcentaje de la población que no sabe, que para ellos eso es normal, como que estoy cansado, esa es mi vida, estoy mareado, nada, eso no le llama la atención. Entonces ya cuando llega al grado de una neuropatía que pierden la sensibilidad en los pies, ellos caminan como en el aire, ellos no sienten nada. He visto muchos pacientes con clavos, con cristales, hasta con jeringas en los pies, en las plantas, que no se dan cuenta, no lo saben que están ahí. Tú ves el paciente que lo están debridando, que lo están curando, sin anestesia, sin nada, porque no tienen nada de sensibilidad. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué se produce esa falta de sensibilidad en el diabético? Que es lo que entonces provoca que esas heridas se produzcan, se compliquen, se infecten y al final va por el hedor, porque probablemente muchas de estas personas las lleva a la gente, ¿verdad? Que tiene un mal olor en el pie y no precisamente porque él tenga un problema
de sensibilidad. ¿Por qué se produce? Por el daño en la microvasculatura. Para que y la los gente lo nervios. entienda, la gente simple. Se dañan los nervios de los pies, lo que me lleva, lo que me da la sensación de dolor, que la manda al cerebro, se daña, se pierden esas fibras pequeñas. Y el paciente no tiene dolor, no tiene esa sensación tampoco del cambio de la temperatura, del calor al frío, también la pierde. Porque esas terminaciones nerviosas pequeñas se dañan con la azúcar alta todo el tiempo. Con esa hiperglucemia crónica, la glucotoxicidad me va dañando esas fibras y también me va dañando las arterias que van allá y el paciente pierde toda la sensibilidad, tanto al calor, al frío, al dolor. Y este punto que mencionó la doctora Leticia cuando introducía su participación, siempre recuerdo una conversación que tuve con el doctor Juan Vicente Méndez en este mismo espacio. Y esta información se me quedó tatuada porque es alarmante el hecho de que los pacientes diabéticos se enteren de su condición cuando ya aparece la complicación del pie diabético. ¿Cómo vamos, doctor, en ese sentido? ¿Seguimos con la misma tendencia? ¿Tenemos una población que se ha educado un poquito más? ¿Siguen debutando los pacientes con la complicación ya establecida y quizás sumada a otras complicaciones como daño renal, daño a la visión y demás? Adelante. Muy buenos días. Repito, muchas gracias por la invitación. Como ya el doctor ha mencionado, incluso también la doctora, todos los días nosotros recibimos pacientes que saben que sufren de la diabetes y pacientes que no saben que sufren de la diabetes. Que como muy bien describió, normalmente el paciente a veces viene porque él sintió que le picó algo o no sintió nada, o simplemente al momento de lavarse los pies evidenció de que tenía una pequeña herida. Ahí donde se inicia el foco principal del paciente que es pie diabético. Entonces incluso normalmente los pacientes vienen acompañados con otras comorbilidades como insuficiencia renal crónica y también acompañados con insuficiencia vascular. Normalmente recibimos el paciente, le preguntamos si sabe que sufre de la diabetes o no. Hay algunos que dicen que sí. Hace tiempo yo me tomaba una pastilla, así mismo lo definen. Me indicaron una pastilla y simplemente me tomo esa pastilla. Incluso le preguntamos, ¿usted anteriormente se ha medido los niveles de la glicemia? Para que coloquialmente el paciente, hablándole a la población, es como usted sufre del azúcar alta. Y a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no, que se la han medido, que no se la han medido. Entonces, esos son puntos que uno evidencia al momento de uno recibirlo en el hospital. Llegan con la glicemia totalmente descontrolada, sí, acompañada con una insuficiencia vascular, con daño ya al nivel nervioso. Entonces, ahí es donde nosotros entramos para poder trabajar con otros departamentos para poder optimizar al paciente y poder entonces tratar de salvar la extremidad. De esos pacientes que llegan a ese prestigioso centro de salud que es el Hospital Francisco Moscoso Puello y sobre todo en la unidad, en el servicio de cirugía vascular, específicamente en pie diabético, ¿ustedes llevan registro de la cantidad de las personas que llegan con esos problemas que saben que tienen conciencia de su diagnóstico y cuáles no? Porque eso es bastante interesante. Pero usted me va a responder cuando vengamos de esta pausa. El día de hoy tenemos el privilegio de tener a Juan Vicente Méndez, quien es el coordinador, ¿no?, de cirugía vascular y de pie diabético del Hospital Francisco Moscoso Puello. Él es cirujano vascular periférico con un máster en pie diabético, jefe del servicio vascular y endovascular de dicho hospital. Andrés Rosario, quien es cirujano general y es un formando de segundo año en pie diabético del mismo hospital. Y tenemos a Leticia Espinal, quien es especialista en diabetes y en nutrición clínica, hablando del pie diabético, lo que nos urge a nosotros, darle una respuesta antes de la amputación.